Gracias al Señor en esta noche, amados hermanos, poder estar reunidos para su bendita palabra y le damos tantas gracias por poder adorarle, por poder bendecirle a nuestro Dios. Mientras le bendecimos, le agradecemos todos sus favores, sus misericordias que Él tiene con nosotros cada día. Y le reconocemos en su grandeza, damos gracias por tenerle a Él en nuestras vidas, por tenerle al Señor en nuestras vidas. Somos privilegiados de conocerle, que Él haya podido venir a nuestros corazones. Y en esta noche vamos a estar viendo un tema que es acerca de la muerte física en el creyente y también en el no creyente. Y es un tema que del cual muchas veces no queremos conversar, no nos sentimos cómodos de hablar, aún si son personas que no conocen al Señor, no tienen muchas respuestas a la misma, pero qué bueno es que en el Señor estamos llamados a conocer todo el consejo de Dios y en Él hay confianza y hay paz cuando hablamos de la muerte física del creyente, que es algo que todos en algún momento vamos a tener que confrontar, o la nuestra y mientras vivimos la de seres amados o de amigos. Entonces es muy importante para nosotros conocer las escrituras sobre lo que dice, qué es lo que sucede cuando un hijo de Dios parte, cuando muere el cuerpo y el alma y el espíritu parten. Entonces, yo quisiera comenzar en esta noche recordando cómo fue que Dios creó al hombre y cómo fue que entró la muerte en el hombre. Entonces, lo primero que podemos recordar en la palabra es que cuando el Señor puso a Adán y Eva en el huerto en el huerto del Edén, en realidad no había muerte ahí. Él les dio el aliento de vida, hizo a la mujer como su ayuda idónea y lo que ellos tenían era un lugar precioso donde vivir y podían disfrutar de todos los árboles, podían tomar del árbol de la vida, podían disfrutar de él, pero tenían una advertencia, que es la que conocemos, que había un árbol del cual ellos no podían comer ese fruto, que era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Había una advertencia y había una consecuencia también si se fallaba esa advertencia, porque el Señor les dijo que si tomaban de ese fruto iban a morir, ¿verdad? El día que de él comieran, morirán. Así que aún no había muerte en el hombre, pero había una advertencia y una consecuencia de que iba a venir la muerte si ellos no obedecían lo que Dios les había dicho. Y eso fue lo que pasó. De 1000 buenas decisiones, solo había una mala y se tomó la mala. Y cayó el hombre, la mujer, y entonces cuando vino la desobediencia, entró el pecado al hombre y con el pecado entró la muerte. Fíjese qué importante. La muerte aún no estaba en Adán y en Eva cuando estaban en el huerto del Edén. Entró a consecuencia del pecado. Lo primero que entró fue el pecado y la muerte como consecuencia del pecado. Queremos ir a Génesis 3:19. Aquí en Génesis 3:19 esta parte de la maldición que vino con la desobediencia.
Voy a leerlo desde el 16. Dice, a la mujer dijo, estas son las consecuencias de la desobediencia en el huerto del Edén. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto desobedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Así que entró la muerte por medio y como consecuencia del pecado. Y hubo muerte espiritual, y también el Señor le dijo que moriría físicamente. Así que por Adán, que fue nuestro primer padre en lo natural, por Adán entró el pecado y con el pecado la muerte. Y eso ha pasado a todos los hombres. Primera de Corintios 15:21, anótelo. Hermano, le pido mucho que tengan lápiz y papel, anoten los versos, porque es muy importante luego volver a meditar sobre los mismos. En Primera de Corintios 15:21 dice que por un hombre entró la muerte y por un hombre la resurrección de los muertos. Pero vamos a ir a Romanos 5:12. Por un hombre entró la muerte. Ese fue Adán. Ahora, Romanos 5:12 nos dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El pecado entró por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Podemos en esta noche ver cómo ese pecado pasado a todos los hombres, amados hermanos. Qué importante es ver la universalidad del pecado a todos. Por eso, muchas veces, cuando no se conoce la palabra, usted puede escuchar a personas que digan, oh, yo no le hago daño a nadie, yo nunca me fastidio con nadie, ni tengo problemas con... Eso no importa. La persona que ha nacido en este mundo ha nacido en pecado. Y esa consecuencia del pecado es muerte espiritual. Nacemos muertos espirituales. Esto es muy importante porque ese pecado ha pasado, la muerte ha pasado la muerte espiritual y también va a darse la muerte física de cada uno de nosotros en algún momento. ¿Ve? La muerte espiritual y física. Romanos 6:23, vamos a avanzar un poquito ahí en Romanos. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es la muerte. Eso es lo que nosotros hemos recibido de Adán. Ahora, en Cristo Jesús vamos a recibir vida eterna y solo en Cristo Jesús. Esa es la provisión de Dios para vida eterna, para el hombre, para toda la humanidad. De Adán hemos recibido muerte espiritual y también la física en algún momento. Pero en Cristo Jesús vamos a tener vida eterna. Ahora, antes de seguir con eso, queremos ver que en sí la muerte es un enemigo de Dios.
Es uno de los enemigos de Dios. Vamos a ir a 1 Corintios 15, 25 y 26. 1 Corintios 15, 25 y 26. Dice: porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Satanás es uno de los enemigos de Dios. La muerte es otro enemigo, pero va a ser destruido. Tiene una sentencia que va a llevarse a cabo. Está sentenciada. Y al final de todos los juicios, en el último juicio que está en Apocalipsis 20, que es el juicio de los incrédulos, en ese juicio la muerte va a ser echada también al lago de fuego eterno. Hay un lago de fuego eterno. Qué importante es conocer esto, porque cuando no conocemos la palabra pensamos que no existe o que no es real. Bueno, es real porque la Biblia nos lo enseña. Dios lo ha dejado registrado para nuestro conocimiento. Y todo el consejo de Dios en la palabra es importante para nosotros y es importante conocerlo. Así que la muerte como enemigo de Dios al final de todo va a ser echada junto con el Hades, junto con todos los incrédulos al lago de fuego, que dice Apocalipsis es la muerte segunda. ¿Qué es la muerte segunda? Es un estado en el que la persona y todos los que están ahí sienten, piensan, están conscientes, pero están muriendo continuamente. No hay forma nunca más de salir de ahí. Y entonces ese enemigo va a ser destruido, pero ahora está todavía como consecuencia del pecado, como consecuencia. Entonces, esa consecuencia de la caída de Adán que trajo la muerte, el pecado trajo la muerte a nuestras vidas, es importante porque, como mencionamos, nacemos todos muertos en pecados. Entonces, ahí es donde vemos la gran necesidad del Salvador. Ahí es donde nosotros tenemos que dar gracias que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo ha llegado a nuestras vidas y lo hemos podido escuchar y hemos podido recibir la gracia de Dios aún para creer y entregar nuestras vidas. Porque aún el darnos a Dios viene de Él. Y nos ha alcanzado, ha salido a nuestro encuentro. Nosotros estábamos perdidos, estábamos ciegos, estábamos muertos. Y viene el evangelio y nos dice que es necesario creer en el Salvador para reconciliarnos con Dios y tener vida eterna y perdón de pecados. Cuán necesario es el evangelio de ser predicado, porque nosotros mismos hemos podido entrar al Señor por medio de la predicación del evangelio. Y ahí es donde nos damos cuenta la importancia de abrir nuestro corazón a Dios, no solo de ser oyentes. Hay un tiempo en que podemos ser oyentes y la palabra está viniendo a nuestra vida y está, ¿verdad?, abriendo nuestros ojos, nuestros oídos, pero hay un día en que tú y yo tenemos que tomar la decisión de entregarnos al Señor. Y esto es lo más serio de nuestra vida, porque está hablando de dónde tú y yo vamos a pasar la eternidad, no un tiempo. La vida aquí en lo natural es un tiempo, pero la eternidad es para siempre. Vamos a ir al Evangelio de Juan 5, verso 24 y 25. Juan 5, verso 24 y 25. Dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree
al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Cuando el Señor Jesús dice esa frase, de cierto, es porque lo que va a venir a continuación es de suma importancia. Entonces no lo dice siempre, lo dice en determinados versículos. Este es uno de ellos. El que oye mi palabra y cree, ¿ve? Está viniendo el evangelio. El evangelio abre el oído espiritual. Lo abre y la persona puede creer en el Señor. Viene la fe al corazón. La fe es don de Dios, viene del Señor, pero la persona responde a ese llamado a la fe. Y dice, el que cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En Cristo Jesús pasamos de muerte a vida, creyendo. Ahora, quiero que notemos una cosa, qué importante es que el que oye mi palabra, mientras la palabra está viniendo a nuestra vida, hay esperanza de nacer a la vida de Dios y hay esperanza de que la vida nuestra vaya enraizándose en Cristo, creciendo en Cristo, profundizándose en Cristo, mientras viene la palabra. Se cree y creyendo tenemos vida eterna y no tenemos más condenación. Cuando nosotros creemos en el Hijo de Dios, Dios quita la ira que hay de Dios sobre el pecado, es quitada de nuestras vidas. La ira de Dios no es sobre el pecador, es sobre el pecado. Pero cuando Jesús viene, esa ira de Dios sobre el pecado es quitada. Entramos en la gracia de Dios, en la vida de Dios. Empezamos a ser participantes de esa vida eterna. Qué privilegio tan precioso, tan grande para nuestras vidas, amados hermanos. Cómo nosotros tenemos que apreciar el haber venido al Señor y el estar conociéndole cada vez más. Se pasa de muerte a vida. Ahora vamos a ir al verso 25. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. De cierto, de nuevo tenemos ahí esa frase. Viene la hora y ahora es. Ahora es. Los muertos oímos la voz del Hijo de Dios y los que la oímos vivimos. Los que oímos la voz vivimos. El que es de la verdad oye la voz de la verdad. Jesús es la verdad. Y qué importante es para nosotros habernos entregado al Señor y saber, hermanos, que nuestra vida en Cristo está segura porque hemos pasado a ser parte de Él, de la eternidad en Cristo Jesús. No es que estábamos muy mal o estábamos enfermos, estábamos muertos. En Él pasamos de muerte a vida. Así que podemos ir entendiendo que la vida en Dios es tener a Jesucristo en nuestros corazones. Esa es la vida en Dios, tener al Hijo en nuestras vidas. Gloria al Señor, porque queremos tener al Hijo. Queremos vivir en Él. Y en Él pasamos a la vida, a la verdadera vida. ¿Cómo? Por medio de abrir el corazón al Evangelio. ¿Cómo? Por medio de lo que la palabra llama el nuevo nacimiento. Vamos a ir a Primera de Pedro 1.
capítulo 1, verso 3 y 4, en Primera de Pedro 1, capítulo 1, verso 3 y 4, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Según nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Hemos nacido a la vida de Dios por el poder del Cristo resucitado. Así como Dios levantó a Jesús de los muertos, nos ha levantado a nosotros de esa muerte espiritual en la que estábamos. Nos ha levantado, dice Efesios, que nos ha levantado y nos ha sentado en lugares celestiales. Podemos ver las cosas del Señor, podemos entender las cosas del Señor. Antes no entendíamos, es más, no nos interesaba. Ahora que hemos entrado a la vida de Dios, queremos conocerle más, queremos saber más de Él, queremos entender más de Él. Y Dios va dando más. Dios nos va dando más entendimiento. Él es el que abre nuestro entendimiento para poder comprender todas las cosas del Señor. Así que el creyente nace dos veces. Nace naturalmente con toda la herencia de Adán y luego nace espiritualmente en Cristo, en ese nuevo nacimiento donde entramos a esa vida en el Espíritu, a esa vida en el Espíritu Santo, que es donde estamos viviendo ahora y que es donde queremos vivir cada vez más. Cada día más nosotros queremos movernos no por nuestras ideas naturales ni nuestros deseos naturales, sino por el Espíritu de Dios que está moviéndose en nuestros corazones. Dice Primera de Juan 5, 11 y 13. Vamos a ir a Primera de Juan 5. Dice: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Así que ya en Cristo, ya estando en el Señor, por eso es tan importante, hermanos, que nosotros muchas veces nos hagamos esta pregunta: ¿estoy en el Señor? ¿He nacido de nuevo? Hágase esta pregunta. Si la respuesta es sí, porque el Espíritu de Dios da convicción a nuestros corazones, qué bueno, siga adelante conociendo más del Señor. Si la respuesta es no, entréguese a Dios. Dígale que usted lo necesita, que quiere que venga a su vida, que quiere conocerle, que quiere participar de las cosas del reino de Dios. Entréguese al Señor y continúe en la palabra, porque la palabra hace una obra eterna en el corazón por su Santo Espíritu. Y Dios soberanamente nos regala ese nuevo nacimiento por su Santo Espíritu. Así que es muy importante que nosotros nos preguntemos eso y tengamos la certeza de haber entrado en esa vida eterna. Entonces podemos hacernos una pregunta ahora. Si ya tenemos a Cristo, que es la vida eterna, ¿por qué tenemos que morir físicamente? ¿Por qué tiene que llegar un día en que la vida del cuerpo va a terminar? Bueno, en cierta manera,
es consecuencia el pecado del primer hombre. Nosotros pertenecemos en nuestra parte natural a una raza caída, ¿ve? Y aunque Dios nos entre en la vida eterna, aún vamos a atravesar esa muerte física. Lo segundo es que cuando morimos, ya no morimos para pagar nuestros pecados como hubiera sido antes, porque ya Dios ha pagado por ellos. Simplemente es poder pasar de esta vida a la vida eterna, a una felicidad eterna, a un gozo eterno con Cristo para siempre. Esto es muy importante, amados hermanos, porque muchas veces no se quiere hablar de la muerte, no se quiere, pero es necesario conocer, saber y aún testificar muchas veces aún a las personas que no conocen al Señor, que hay paz y tranquilidad en el creyente cuando ese momento llegue de la manera que Dios lo determine para cada uno de nosotros. Porque Dios es el que va a determinar el día y la manera, y ninguno de nosotros lo sabe, mas cuando llegue vamos a tener presente esta palabra, que partimos a un gozo y una felicidad eterna. Y esa es la última gran prueba del creyente. Ahora, ¿qué sucede en el momento que dejamos de existir físicamente? Y digo físicamente porque el alma y el espíritu van a continuar, pero el cuerpo va a morir, va a ser enterrado, se va a descomponer, pero el alma y el espíritu, que son la parte espiritual, va a continuar. Lo primero que queremos recordar es que Dios ha quitado todo temor y nos prepara para ese momento. Muchas veces, aún los creyentes tenemos temor, pero vamos a aprender la escritura, porque su muerte y resurrección ha logrado que él pueda llevarse ese temor a la muerte. Vamos a leerlo en Hebreos 2, 14 y 15. Hebreos 2, 14 y 15 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Antes de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, había un temor, era como una esclavitud de ese temor a la muerte, era como una servidumbre, ¿ve? Uno estaba esclavo, pero cuando Jesús resucita, Él va a tomar ese temor de nosotros, porque nosotros, cuando creemos en Él, no vamos a morir, vamos a vivir con Él eternamente. Y entonces, aunque el cuerpo vaya a quedar sin vida, la palabra también lo llama dormir, porque es un estado temporal, no se va a quedar así eternamente. Dios quita todo ese temor. En Él nosotros hemos resucitado ya espiritualmente. Creemos en Él, tenemos vida eterna, pero físicamente también, porque la muerte no tiene poder. Dios tiene el poder. Él se ha levantado y nosotros, creyendo en Él, nos levantaremos también en aquel día. El cuerpo físico va a resucitar en el día que el Señor venga en su segunda venida. Lo segundo que tenemos que pensar en el mismo momento, hermanos, que vamos a partir físicamente, es que Dios está con nosotros atravesando ese momento. No nos deja solos. El Salmo 48, 14. El Salmo 48, 14 dice: porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre.
Él nos guiará aún más allá de la muerte. Él nos guiará. Él va a estar con nosotros. Él va a atravesar esos momentos que nosotros. Muchas veces cuando alguien tiene a alguien enfermo o que está por partir, no sabemos el momento en que va a partir, mas Dios lo sabe y Dios está allí presente en aquel corazón que ha creído, que se ha depositado en el Señor y ha puesto su confianza. Dios está ahí presente y está guiando cada momento y está ahí ministrando a ese espíritu, a esa persona en el momento de la partida. Y eso también nos lo dice el Salmo 23 en el verso 4, cuando dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Tú estarás conmigo. El Señor estará con nosotros. ¿Cuánta confianza tiene que darnos eso, hermanos? Que el Señor quite de nuestras vidas todo temor, ¿verdad? Que nosotros podamos estar confiados de cada día que Él nos regala. Y cuando ese tiempo venga, estar confiados que Él está con nosotros, que Él atraviesa con nosotros, así como nos ha dado vida eterna y vamos a estar con Él toda la eternidad, cuanto más en ese momento, que es lo último que vamos a atravesar en esta vida naturalmente hablando. Lo tercero es que el alma y el espíritu van en ese momento a la presencia del Señor. El cuerpo físico muere, queda inerte, pero nuestra parte espiritual va directa e inmediatamente al Señor. Segunda de Corintios 5, vamos a ir a Segunda de Corintios 5, dice, Pablo pudo expresar que mientras estamos en este cuerpo, estamos presentes en el cuerpo y ausentes en el Señor. Vamos a leerlo ahí en el verso 6. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Es una manera de que Él lo está expresando. Estamos vivos en este cuerpo, aún estamos ausentes de la directa presencia del Señor. Pero en el verso 8, Él pudo expresar que más quisiera estar presente al Señor y ausente en el cuerpo. Vamos a leerlo en el verso 8. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. En el momento que nuestro cuerpo está ya ausente, que no estamos en el cuerpo, nosotros pasamos a estar presentes en el Señor. No hay dilación de tiempo. A ver, hermanos, vamos a leer bien este verso y nos vamos a acordar. No hay ningún estado en que uno va y se queda ahí un tiempo en el aire haciendo algo. No. El creyente, el que ha muerto en la fe que es en Cristo Jesús, pasa de aquí, así como dice Juan 13:1, cuando Jesús iba a pasar de aquí para allá, nosotros también. El cuerpo queda muerto y pasamos de aquí a la presencia directa del Señor. ¿Dónde está el Señor? En el tercer cielo. Hay 3 cielos, ¿verdad? Este cielo que vemos, está el cielo de los cielos y luego viene el tercer cielo y el Señor mora en ese tercer cielo. Y nosotros vamos directamente allá, atravesamos todo, el espíritu no tiene ni tiempo ni espacio
y vamos a disfrutar directamente. Eso fue lo que le dijo al ladrón que estaba con él al costado en la cruz. Hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo, te voy a ver después, en algún momento te llamaré. No, no, no. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Usted sabe la confianza que es para nosotros, hermanos? Que en el momento que partamos vamos directamente al Señor. Lo que eso pone en nuestras vidas de seguridad, de sentirnos cuidados por el Señor en todo momento, aún en el momento de nuestra partida. Y aún nosotros podemos ver testimonios de siervos de Dios que en el momento de la muerte han estado alabando, glorificando al Señor, viéndolo ya que estaban en esa presencia, disfrutando de Dios. Así que eso tiene que impartir a nuestros corazones mucha confianza. Dice, quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Pablo pudo expresar eso, que él quisiera estar ausente del cuerpo, que ya hubiera terminado la vida del cuerpo, y presente al Señor, porque lo amaba. Pero también pudo expresar después que si era más necesario quedarse por causa de los creyentes, de los que estaban en ese momento y necesitaban de él para la gloria de Dios, también se iba a quedar. El verso 9 dice, por tanto, procuramos también o ausentes o presentes serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y la palabra pone aquí también la parte del tribunal de Cristo, que es el juicio en el cual vamos a estar nosotros los creyentes. No es un juicio condenatorio. Nadie va a ser echado al infierno en ese juicio. No, ya nosotros hemos sido librados del fuego eterno, librados de la ira de Dios. Este es un juicio, así como dice aquí, en el que cada uno va a recibir según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Por eso nos interesa agradar al Señor, vivir para Él, conocer más sus caminos, para hacer cada día más lo que le agrada a Él, no lo que nos agrada a nosotros, porque ya lo que nos agrada a nosotros fue antes, cuando no conocíamos al Señor, hacíamos como bien queríamos, pero ahora ya no, ahora somos de Cristo, ahora queremos entrar más en sus caminos, queremos conocer más lo que Él quiere que nosotros hagamos, cómo vivamos. No solo amarle, también seguirle, servirle al Señor. ¿Cuántos deseamos servirle? ¿Cuántos que estamos conociendo la palabra deseamos servir en lo que Dios quiere? Que nosotros podamos ser útiles. Somos parte de su cuerpo, de su iglesia. Somos vasos de honra para Dios. Queremos servirle. Así que pasamos inmediatamente. Vamos a ir a Filipenses 1. De ahí de Corintios avanzamos hasta Filipenses 1, 21 al 25. Pablo dijo algo muy precioso acá. Porque para mí, voy a leer desde el 20. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El vivir es Cristo y el morir ganancia. Pasamos a la eternidad. Acá vivimos con gozo y en amor al Señor, pero partir con Él, Pablo expresa que partir con el Señor para Él era muchísimo mejor. Vamos a seguir leyendo el 22.
Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Decía, partir con Cristo es muchísimo mejor, pero si es necesario que yo me quede para la obra, me voy a quedar. Qué lindo, hermanos. Estas palabras tienen que infundirnos aliento de saber que partir con Cristo es muchísimo mejor. Mas Dios tiene un tiempo para cada uno de nosotros, pero eso nos da confianza y nos da seguridad de que cuando el tiempo llegue para nosotros, cuando el tiempo llegue para un ser amado que se ha entregado al Señor, va a haber pena también, porque se va a partir, pero hay confianza, hay paz, hay gozo de saber que se pasa a algo mucho más excelente, que es la presencia preciosa de nuestro Dios, de nuestro Señor, a quien aún no lo hemos visto, pero lo vamos a ver y lo vamos a ver directamente en ese día, lo vamos a ver, podemos, ¿verdad?, adorarle, bendecirle. Y ese es un gozo muy grande. Muchas veces nosotros tenemos que preguntarnos, si nos dijeran ahorita que alguno de nosotros va a partir, no queremos, porque estamos muchas veces muy ligados a todas las cosas que hacemos. Pero Dios es bueno y su palabra nos instruye y nos va enseñando que es necesario conocer estas cosas para cuando el tiempo llegue, estar preparados en el Señor. Gloria al Señor. Ahora es muy importante, amados hermanos, quizás muchos hemos crecido en la religión. Lo que la palabra nos enseña, nos dice claramente, no hay purgatorio. En la Biblia no hay purgatorio en ningún verso bíblico. Tampoco hay un estado en que el alma está en sueño, durmiendo. Eso no existe. Cuando nosotros morimos estamos perfectamente conscientes, lo vemos todo, lo sentimos todo. Y la otra cosa que la Biblia no enseña es orar por los muertos. Cuando uno muere, va a la presencia del Señor, si está en Cristo. Y si no estás en Cristo, si nunca quisiste saber del Señor, si el evangelio fue rechazado, hay también un infierno eterno. O una u otra. No lo digo yo, lo enseña la palabra de Dios. Así que eso es muy importante. Y cuando alguien parte en el Señor, amados hermanos, lo natural es que tengamos tristeza. Eso no es para nosotros sentirnos mal, es lo natural. El tener duelo. El duelo es el tiempo en que uno expresa los sentimientos de amor, de aprecio que tenía hacia esa persona que ha partido. Y eso es lo natural y eso dura un tiempo, dependiendo de la relación que tú tenías con esa persona, si era muy cercana, si era más lejana. Y hay llanto, hay pena. Nosotros podemos recordar que Jesús lloró en la tumba de Lázaro, él lloró. También Hechos nos dice que cuando a Esteban lo apedrearon, los ancianos lo enterraron e hicieron gran duelo porque él era un hijo de Dios, entregado completamente al servicio del Señor. Entonces, hay un tiempo de duelo, pero en ese duelo también está la paz y el gozo de saber que esa persona ha partido a algo muchísimo mejor, que es la presencia del Señor, que no estará con nosotros, pero está gozando, ¿verdad? Y quizás si murió en enfermedad, si murió en aflicción, ya eso terminó. Y eso también a nosotros nos da aliento
y nos da esperanza para cuando vengan otros casos o aún a nosotros mismos nos toque partir. Quiero ir a Primera de Tesalonicenses 4:13. Primera de Tesalonicenses 4:13. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. El que no conoce al Señor no tiene esperanza. Y la tristeza lo desespera, lo angustia, pero nosotros tenemos esperanza. Y aunque hay pena, ¿verdad? No nos entristecemos como los que no tienen esperanza, sino que tenemos pena, pero también descansamos en el Señor y podemos tener tranquilidad, paz, gozo de que ese ser amado, de que ese amigo, de que ese hermano en Cristo ya disfruta del Señor, de su presencia preciosa. Así que esto es la partida del creyente. Pero solo quería mencionar, ¿qué pasa cuando parte alguien que no ha creído en el Señor, que ha rechazado el Evangelio, que aunque lo haya escuchado, nunca entregó su corazón, nunca se dio? La palabra nos pone un ejemplo muy claro que está en Lucas 16 y que es la muerte del rico y de Lázaro. En Lucas 16, en el verso 24. Vamos a leer desde el 19, pero en realidad a veces lo ponen como parábola, pero esto no es una parábola. Dios habló del rico y de Lázaro, ¿no? En el verso 19, voy a leerlo porque en realidad describe lo que pasa entre la partida de un corazón que cree en el Señor y de un corazón que nunca le importó el Señor, se dedicó a disfrutar una vida natural y no puso atención en el momento que iba a partir y que realmente necesitaba tanto creer en el Salvador. En el verso 19 dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham les dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos.
dice que el mendigo, que en esta vida pasó muchos males, porque se llenaba de las migajas que caían de la mesa del rico y los perros le lamían las llagas. ¿Cómo sería la vida de este hermano? Pero murió y fue llevado por los ángeles. Los ángeles lo subieron a donde estaba, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y el rico fue sepultado. Pero una cosa es importante, el mendigo fue al seno de Abraham, estaba en paz, estaba en gozo. Pero el rico, que nunca le interesó, ¿verdad? Ni pensar en Dios ni en nada, fue a un lugar de tormento. Esto describe lo que es el infierno, hermanos. Cuando un alma muere, o va al cielo o va al infierno. No hay más. No hay más. Esto es muy importante. Cuando uno no conoce la palabra, uno cree que no, eso no va a darse, que eso no existe, pero es real. Y el rico fue a este lugar de tormento. Una de las cosas muy importantes es que así como el creyente cuando muere está completamente consciente, lúcido y va a la presencia de Dios, así también en el infierno se está completamente consciente, sientes todo y estás atormentado. Eso fue lo que dijo Jesús, que era un lugar donde el gusano nunca muere y la llama nunca se apaga. Y él quería, ¿verdad? Que con la punta le trajeran un poquito de agua y lo refrescaran. Y Abraham le dijo, no se puede, ni pasar de aquí para allá, ni de allá para acá. Por eso es que claramente podemos ver que el tiempo de la vida, el tiempo que Dios nos regala, es el tiempo para decidir por Él. Es el tiempo para nosotros escoger por la vida eterna, porque cuando llega el día de la muerte, la única pregunta importante es, ¿partes con Jesús o no partes con Jesús? Si partes con Jesús, gozo y felicidad eterna. Si no partes con Él, es tormento eterno. Qué importante, amados hermanos. No hay segunda oportunidad. Según la palabra, no hay oportunidad después de esta vida. No hay oportunidad. Quizás otras religiones podrán decir que después de la muerte, pero la Biblia nos dice en Hebreos 9:27 que está determinado que el hombre muera solo una vez y después el juicio. Vamos a leerlo en Hebreos 9:27. Gracias, Señor. Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Después de esto, el juicio. Así que nuestra oportunidad es acá. Nuestra oportunidad es mientras Dios nos regala la vida. Y por eso es tan importante, hermanos, nosotros como pueblo de Dios, como iglesia de Dios, que Dios nos use en predicar su evangelio, en llevar las buenas nuevas de salvación. Ya nosotros hemos entrado a la gracia, hemos entrado, ¿verdad?, en su vida, hemos obtenido perdón de pecados, pero ahora, ¿verdad?, poder ver hacia afuera, hacia aquellos que aún necesitan entrar. Muchos son nuestros familiares, familiares cercanos, muy cercanos, y otros, ¿verdad?, amigos, pero hacia el mundo, poder predicar el evangelio para salvación, porque nuestra oportunidad es mientras Dios nos regala la vida. Así que yo lo voy a dejar ahí y le quiero dar gracias al Señor en esta noche por su palabra. Señor, te damos muchas gracias por habernos dejado tu consejo eterno en todas las áreas de nuestra vida, en todos los aspectos de nuestra vida. Gracias por todo lo que tu palabra nos enseña.
de ese gran paso cuando nosotros pasemos completamente a tu presencia. Te damos gracias por instruirnos, te damos gracias por darnos confianza, fe, Señor, que tú estarás con nosotros, que tú guiarás todo. Te rogamos, Señor, que mientras nos regalas los días, nos des amor, nos descarga en el corazón a cada uno de los que estamos aquí presentes, a cada hijo tuyo. Oramos incluyendo todas las iglesias locales que conocemos, que con las que compartimos. Señor, pon carga por predicar el evangelio y que muchas almas puedan continuar entrando en tu salvación eterna. Te damos gracias por tu vida derramada por amor a todo el mundo, Señor. Y te suplicamos, Señor, que nos des, que pongas tú el querer como el hacer de llevar estas buenas nuevas, Señor, así como tu evangelio lo dice, hasta los confines de la tierra, Señor. Gracias, Padre eterno, gracias, Señor. En tu nombre precioso, te bendecimos en esta noche, te bendecimos, Señor. Amén.